La presentación que voy a dar está titulada Deep Learning para segmentación de úlceras por presión. Acá está un poco lo que va a ser la estructura de la presentación. En primer lugar voy a definir un poco qué son las úlceras por presión. Después voy a mencionar cuáles son las problemáticas y hablar un poco de la situación actual. En tercer lugar voy a dar la solución que planteé para esa problemática. Luego voy a mencionar los resultados que obtuve y finalmente voy a dar algunas consideraciones a futuro de cosas que se podrían hacer. Bueno, me presento, soy Pedro Mirsky, soy estudiante de Ingeniería Biomédica, tengo 24 años y este último semestre estuve haciendo una práctica profesional supervisada en el programa de Inteligencia Artificial en Salud del hospital. Entonces, antes que nada, ¿qué son las úlceras por presión? Según lo definen dos organizaciones muy importantes en todo lo relacionado a este tipo de lesión, la úlcera por presión es una lesión localizada de la piel y o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o de la presión en combinación con fuerzas de cizalla. Acá se puede ver de referencia, una presión sería una fuerza normal o perpendicular sobre la superficie de la piel, y la cizalla sería más bien una fuerza más tangencial. Pero en resumen, son lesiones en la piel que pueden clasificarse, y esto es muy importante, en función del daño que hayan generado, y normalmente ocurren cuando el tejido blando es oprimido contra el hueso. Pueden ocurrir en un montón de partes del cuerpo, como por ejemplo la parte de atrás de la cabeza, las orejas, los hombros, los codos, la espalda baja, la cola, la cadera, rodillas, talones, etc. Y bueno, acá voy a hablar un poco de las características y el tratamiento para poder determinar el tratamiento de las úlceras. Es muy importante su estadificación, que es básicamente identificar los distintos estadios que puede presentar la úlcera, que depende más que nada de la profundidad que haya alcanzado la úlcera en los distintos tejidos de la piel. En la parte superficial se encuentra lo que sería la epidermis, debajo está la dermis, debajo de la dermis está el tejido subcutáneo, o también llamado tejido graso, y la capa más profunda serían los músculos. Entonces, lo que sería la primera etapa o estadio, el estadio 1, se caracteriza por un enrojecimiento en la piel, mientras que el estadio 2 ya se habla de una pérdida parcial del espesor de la piel, que involucra la epidermis y también puede incluir la dermis. Y en ambos casos el tratamiento es más que nada preventivo. Lo más importante es mantener la zona humedecida y, si es necesario, aplicar apósito. En cambio, los estadios 3 y 4 ya son considerados más graves, porque llegan a afectar hasta el tejido subcutáneo. Incluso el estadio 4 ya se habla de una pérdida total de este tejido, con lo cual se pueden llegar a ver los músculos, huesos o tendones. En estos casos es importante la valoración de un médico. Además puede haber presencia de tejido necrótico, es decir, tejido muerto, que puede ser necesario desprenderlo. Y puede haber presencia de infecciones, con lo cual se aconseja el uso de antibióticos. Bueno, sobre la problemática, todo esto obviamente representa una condición que afecta negativamente el bienestar de los pacientes. Esto va a incrementar la carga de trabajo de todo el equipo de salud, especialmente los profesionales de enfermería. También va a generar un alto consumo de recursos humanos, de recursos materiales, de altos costos. Como mencioné, es muy importante el diagnóstico y la estadificación para determinar el tratamiento, con lo cual una estadificación inadecuada podría producir una mala respuesta. También los estadios 3 y 4 son considerados un evento centinela relacionados con la seguridad del paciente, con lo cual no está en la naturaleza de las úlceras por presión el progresar hasta estas etapas 3 y 4, sino que se debe más bien o se da como consecuencia de un proceso de la atención sanitaria. Y en último lugar, los profesionales de atención primaria, como pueden ser médicos de familia o médicos clínicos, reciben pacientes con un montón de variedad de heridas, con lo cual no están habituados a prescribir tratamientos para este tipo de lesión,
por una falta de capacitación en los programas de formación. Y en la actualidad ya se está desarrollando a nivel internacional aplicaciones móviles capaces de capturar imágenes y procesar estas imágenes utilizando inteligencia artificial para poder brindar soporte a partir de sistemas de soporte a la toma de decisión, por ejemplo, en el uso de apósitos terapéuticos. Y estas herramientas obviamente representan un montón de ventajas, como por ejemplo mejoras en la calidad de vida de los pacientes, en la capacidad de atención de los proveedores, también mejora la transferencia de conocimientos en el equipo profesional y al mismo tiempo todo esto se traduce en un ahorro de costos. En lo que respecta al hospital italiano, la sección de medicina domiciliaria asiste a 3.600 pacientes, de los cuales 650 tienen cuidados agudos con requerimientos de enfermería, y de esos 650, aproximadamente un 30%, es decir, cerca de 200 pacientes, necesitan curaciones de úlcera por presión. Y a la fecha no existe en nuestra población un modelo implementado para diagnosticar y estadificar este tipo de lesiones que pueda después asistir para poder definir el tratamiento más apropiado. Lo que nos lleva a la solución, que sería la de desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para segmentar automáticamente los distintos tejidos presentes en las imágenes de úlcera por presión, tomando como referencia etiquetas realizadas por especialistas. Ahora voy a explicar un poco mejor todo esto. Acá lo que se ve es una imagen de una úlcera por presión y su correspondiente etiqueta, que como mencioné, es importante que estas etiquetas las hagan, las creen los especialistas, que son quienes deben saber identificar los distintos tejidos presentes en la imagen, que es en cierta forma lo que uno espera después que el modelo de inteligencia artificial aprenda a hacer automáticamente. Es decir, para cada punto de la imagen, para cada píxel, poder clasificar o predecir a qué clase, en este caso, a qué tejido pertenece. Acá se ve como referencia las distintas delimitaciones de los tejidos de las etiquetas, donde, por ejemplo, bueno, el tejido que acá figura como blanco sería tejido de repitelización, que es un tejido que recubre la úlcera y está muy relacionado con la curación ya de la lesión. Después está el rojo, que sería tejido de granulación, el amarillo y el azul son tejidos necróticos, muertos, y lo que figura en negro no es necesariamente un tejido, pero sí es una clase en la que el modelo debe aprender a clasificar, que sería el background, es decir, el fondo de la imagen, que puede ser o bien piel sana o el fondo. Para alimentar un modelo de deep learning, la información que uno le entrega a ese modelo debe estar representada en forma de tensores que se los puede pensar como un conjunto ordenado de valores, donde, por ejemplo, un tensor en 2 dimensiones, donde una dimensión es el alto y otra el ancho, podría ser el alto y el ancho de la imagen, y los valores que van a tomar, o que va a tomar ese tensor, van a estar relacionados con el color. Por ejemplo, el 0, el valor mínimo sería para el color negro, y el color blanco se podría representar con el valor máximo, que va a ser 255, y los valores intermedios, por ejemplo, podrían representar las distintas tonalidades de grises. Y si lo que uno quiere es, por ejemplo, representar una imagen a color, entonces lo que se usa son tensores de 3 dimensiones, donde una dimensión sería el alto, la otra el ancho, y la tercera dimensión, que serían los canales, tiene que ver justamente con los colores. En este caso, al ser imágenes a color, habría 3 canales, donde cada uno de los canales se corresponde con un componente del RGB. Es decir, hay un canal para lo que sería el rojo, otro para el verde y otro para el azul, y a partir de estos componentes uno puede ir formando los distintos colores. Por ejemplo, un píxel verde tendría 0 para el primer canal, 255 para el canal verde y 0 para el azul. El blanco sería todo 255, el negro sería todo 0, el amarillo acá sería, por ejemplo, una mezcla justa entre el rojo puro y el verde puro, y 0 para el azul, y así para el resto de los colores. ¿Y por qué explico esto? Bueno, yo en un comienzo empecé trabajando con un dataset pequeño donde todas las imágenes y las etiquetas me venían dadas de esta forma, en, en alto por ancho por 3, al ser ambos imágenes a color.
Y esto para las imágenes, para alimentar un modelo está perfecto, pero las etiquetas, como lo que yo quiero, o como las etiquetas en realidad sí quiero que me sirvan como o son la información que le sirva al modelo de referencia para, justamente para aprender. Entonces no me sirve tanto que la información que me den sea del color, del RGB, sino que lo que yo quiero es que me den directamente para cada punto información sobre la clase a la que pertenecen. Y esa información, esa clase, se la puede representar para cada clase a partir de un vector particular, que se lo llama one-hot vectors. Entonces se asigna un vector a cada una de las clases y lo que tuve que hacer acá fue entonces para todas las etiquetas hacer un mapeo, una transformación del color a la clase. Por ejemplo, acá todo lo que en las etiquetas era el color negro, que en el RGB es el 000, lo transformé a este vector que correspondía a la clase del background. Todo lo que era el rojo, por ejemplo, que es este color, iba a tener este vector particular de la clase del tejido de granulación, para el blanco lo mismo, y así para las distintas clases. Con lo cual, a partir de esto, iba a terminar teniendo las etiquetas, en lugar de ser alto por ancho por 3 del RGB, iban a ser alto por ancho por 5, ¿no? Al tener que clasificar en 5 clases distintas, donde cada clase tiene su propio vector. Acá lo que se ve de forma muy simplificada es cómo sería un poco el entrenamiento de uno de estos modelos. En líneas generales, el modelo lo que va a recibir es un conjunto de imágenes y para cada píxel de cada una de esas imágenes, el modelo, en función de los parámetros que tenga, va a realizar una predicción. Esa predicción se va a mostrar en forma de una distribución de probabilidades, donde va a tener la probabilidad que tiene de ese píxel de ser de una clase o de otra, y donde la predicción ideal sería el ground truth, viene dado por la información que nos da la etiqueta en ese punto, que sería el one hot vector que mencioné en la diapositiva anterior. Con lo cual, a partir de la diferencia entre este one hot vector del ground truth y la distribución de probabilidades de la predicción, se va a calcular un error a partir de una función de costo, una función loss, y en función de esos errores que se van a ir ajustando los parámetros. Esto se realiza de forma iterativa hasta que se disminuye el error lo máximo posible y se obtiene un modelo con los mejores parámetros posibles, ¿no? Generalmente, si el error es muy grande, se ajustan mucho los parámetros. Si el error es pequeño, se ajustan poco, pero bueno, repito, todo esto explicado de forma muy simplificada. Y acá lo que se ve es el modelo, o en realidad la arquitectura que usé yo, que es esta que se llama UNET, que es muy común para este tipo de tareas de segmentación de imágenes. Se llama UNET porque tiene forma de U. A la izquierda lo que uno tiene es la entrada del modelo, que sería una imagen, y a la derecha está la salida, que es la imagen segmentada. Y en el medio de la U, o en la U en realidad, eh, hay un montón de bloques que tienen capas convolucionales, que tienen max pooling, también hay capas de dropout, pero en resumen son un montón de parámetros que lo que hacen es, en la primera mitad de la U, en lo que se conoce como encoder, actúan como filtros que lo que hacen es reducir la información sería la imagen de entrada, reducen esa información al capturar las características principales de esa imagen, para después, en la segunda mitad de la U, lo que se conoce como decoder, expandir esta información y dar lugar a la imagen ya segmentada. Por ejemplo, bueno, si uno considera que este modelo ya está totalmente entrenado, con todos sus parámetros ya ajustados, y esta es una imagen nueva que el modelo nunca vio, por ejemplo, una imagen de testeo, entonces lo que va a hacer el modelo es, para cada píxel de la imagen, acá yo tomo como referencia 3, ¿no? Cada píxel se puede ver el color, este por ejemplo más oscuro, este más rojo y este más rosado, del modelo se va a obtener a partir del one hot vector la clase que predice el modelo, que es cada uno de esos píxeles, o el tejido, y después uno, si quiere, lo que puede hacer es un mapeo como inverso, diciendo, bueno, todo lo que el modelo cree que corresponde al background, ¿no? Acá está este píxel de color piel, el modelo lo clasificó como que era del background, lo quiero de color negro. Todo lo que considera que es de granulación lo quiero rojo, y lo mismo para el azul, y a partir de esto, bueno, obtener una visualización de la imagen segmentada como se ve acá.
Y en relación al, a esto del transfer learning, que es a lo que yo recurrí mucho al ir desarrollando la solución, eh, es básicamente esta idea de poder usar modelos preentrenados con datasets de millones de imágenes que me sirven como usarlos como columna vertebral de mi modelo, como se lo llama backbone de mi modelo. Con lo cual, toda esta parte que se encarga de extraer las características, o sea, es esa parte en realidad que se encarga de extraer todas las características principales de la imagen, que en los modelos, como acá como en la UNET, estaba en la parte del encoder. Con lo cual, es como si mi modelo de una pudiera entender las imágenes, por ejemplo, identificar colores, texturas, formas o identificar distintos patrones, que al fin y al cabo lo que se traduce esto es en un ahorro enorme en los tiempos de entrenamiento y además está muy bueno porque lo que se puede hacer a partir de esto es probar distintas arquitecturas de backbones, que de hecho es algo que yo hice y que voy a mostrar después. Bueno, en realidad la solución planteada, si bien yo acá mostré un modelo que clasificaba en un montón de tejidos, y esta idea fue un poco sacada de un paper, la idea fue después más la de plantear dos modelos separados en lugar de uno único, donde uno de los modelos se encargara de segmentar la úlcera y el tejido de revitalización que la recubre, y hacer otro modelo aparte para lo que sería todos los tejidos que están presentes dentro de la úlcera y que son los que la conforman. El tema es que, bueno, yo empecé trabajando, como había dicho, con un dataset pequeño, con imágenes de este tipo, y mientras tanto estaba esperando a que un hospital de afuera me diera acceso a un dataset mucho más grande con estas mismas imágenes, pero después por temas de seguridad y de privacidad no me concedieron ese acceso, con lo cual tuve que buscar alternativas nuevas, y terminé encontrando tres datasets públicos con imágenes de este tipo, muy parecidas, de úlceras por presión, donde había una diferencia principal muy grande, que era que las etiquetas estaban dadas de esta forma, con lo cual ya no se trataba de segmentar en 5 clases distintas, sino que ahora se trataba de una segmentación binaria, donde se clasifican los píxeles según si corresponden a la úlcera, o sea, si son parte de la úlcera, o si son del background de la imagen, ¿no? Lo que se ve acá en negro. Con lo cual uno podría decir que este modelo es más simple, en cierta forma lo es, pero no quiere decir que nos siga sirviendo como de base para el proyecto inicial planteado de los modelos separados, donde se puede ver que es muy parecido a esta primera idea, quizás dejando de lado la parte del tejido de revitalización. Entonces, bueno, con estos tres datasets, yo en realidad empecé trabajando con estos dos, este todavía no lo implementé. El primer dataset, el de Meditech Food Ulcer 224, contaba con 152 imágenes y etiquetas de entrenamiento y 8 de testeo. Y el segundo dataset, el One Dataset, tenía 831 para entrenamiento y 278 para testeo. Lo primero que hice con estos datasets fue analizarlos un poco, ver cuál era la diferencia entre ellos y en líneas generales eran muy parecidos, casi iguales. Obviamente no las imágenes, porque la idea es que las imágenes sean distintas entre los distintos datasets, pero lo que era casi igual, que era en lo que yo me centraba, era en ver un poco el formato, las dimensiones, los rangos de valores que tomaban. Y donde sí encontré una diferencia muy importante era en las etiquetas de ambos datasets, como se ve acá, ya que en uno de los datasets me venían los valores de las etiquetas, lo que sería lo que formaba parte de la úlcera con 255 y el background en 0, mientras que para el otro caso los valores eran de 1 y 0 respectivamente. Con lo cual lo que hice fue transformar para todas las etiquetas de este dataset, en lugar de tener 255, 0, tener 1 y 0 también, que es de hecho la forma en la que uno después se la debe enviar al modelo para entrenarlo. Así los dos datasets me quedaban más parecidos y eso también me permitió crear un tercer dataset, que lo creé a partir de concatenar
los otros dos que yo ya tenía, ¿no? Como si estuvieran unidos en uno solo. Entonces, ya con los datos listos, la idea era poder probar muchos modelos y tener un código desarrollado que me permitiera hacer estas pruebas de la forma más óptima posible. em, y poder probar también, bueno, distintas configuraciones y además poder registrar todos los entrenamientos con sus métricas a partir de una herramienta, esta de acá, que se llama 1B o Weights and Biases, que bueno, justamente me permite hacer esos registros, después voy a mostrar mejor. Y entonces yo ya para cada instancia de entrenamiento, lo que podía configurar era en primer lugar un generador de datos, em, que además de generarme los datos para cada uno de estos entrenamientos, los preprocesaba un poco, por ejemplo, normalizaba todas las imágenes, y yo en este generador de datos podía configurarle o decirle por parámetro el dataset que yo iba a querer entrenar. Simplemente elegía cualquiera de los dos o incluso el dataset el que tenía los concatenados. También pasarle un split ratio, que es básicamente de mis datos de entrenamiento, qué proporción iba a querer usar yo para validación. Y después un número de samples, si yo quería, por ejemplo, entrenar con un subset de los datos para mejorar los tiempos de entrenamiento, para que sea todo más rápido. Y en segundo lugar, podía configurar aspectos que ya tenían que ver más con el entrenamiento en sí, como puede ser el batch size, el backbone que iba a querer usar, ¿no? Esto es lo que mencioné en unas diapositivas antes. Después el learning rate, las epochs, el optimizer, cosas que ya tienen que ver más con el aprendizaje, la función de costo, las métricas y también qué callbacks iba a querer usar. Que yo por el momento estoy usando dos, que uno es el early stopping patience, que es básicamente monitoreo una métrica en particular, y si a medida que van avanzando los pasos de entrenamiento esa métrica no mejora una determinada cantidad de veces, que ese es el número que se define, se corta el entrenamiento para que no siga entrenando sin sentido. Y después el otro callback que usé es el checkpoint, que para lo que me sirve es para guardar el mejor modelo en función de una métrica que yo le indique. Y ahora lo que voy a mostrar entonces son un poco los resultados. Acá la idea es más que nada mostrar esto de que se pueden probar un montón de modelos distintos, ¿no? Cada fila acá representa un modelo, un entrenamiento distinto, y en las columnas se ven variables que yo consideré críticas que quise guardar o registrar en una tabla en 1B. Y abajo lo que se ve son métricas de los distintos modelos, donde cada color también representa un modelo y se pueden comparar. A mí el modelo que más me interesó quizás fue este de acá, que ahora lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá están los distintos valores por si se quiere replicar el modelo, por ejemplo. Se puede ver, por ejemplo, que usé un subset de datos de 400 porque si no eran como 800 imágenes y tardaba un montón. Esto después se puede mejorar. Bueno, y un montón de otros valores que también son importantes y tienen que ver con lo que estuve hablando. También acá está lo que serían las métricas que se van registrando durante el entrenamiento. Y bueno, el momento más esperado ya sería el del modelo en acción. Acá lo que se ve son imágenes que el modelo nunca vio, imágenes de testeo con sus correspondientes etiquetas, que son las que hacen los especialistas. Y lo que el modelo predijo para estas imágenes se ve acá, que está buenísimo porque, bueno, se puede ver que es relativamente parecido, pero está bueno porque se puede ver también quizás donde falla un poco el modelo. Por ejemplo, en este caso, captando como algo como si fuera una úlcera donde quizás no lo era, o dejando partes de lado, ¿no? Como en este caso este pedacito acá, que acá no lo detectó. Y finalmente, algunas consideraciones que se pueden tener para hacer a futuro. Bueno, en primer lugar sería pasar de entrenar con los subsets de datos a entrenar con la totalidad. Lo que mencioné yo recién, por ejemplo, este lo entrené con 400 en lugar de 800 y pico, con lo cual el modelo mejoraría un poco su performance. También implementar por ahí alguna librería como Argumentations, que sirve para generar datos a partir de los datos que yo ya tengo, que lo que hace es transformar los datos,
los recorta, los amplía, los rota y sirven como datos nuevos para entrenar. Eh, Después por ahí buscar nuevos datasets, agregar el que me faltó de los tres que había conseguido, agregar callbacks, backbones, arquitecturas. También por ahí pensar esta idea de hacer dos modelos por separado, porque por lo que vi las imágenes, la gran mayoría eran de úlceras por presión en pies, con lo cual quizás es mejor podría ser un modelo especial para pies y otro más general para el resto del cuerpo. Todas son consideraciones, igual, cosas que se pueden hacer. Bueno, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el postprocesamiento, ya cuando el modelo devolvió la imagen, procesarla, devolvió la segmentación, procesarla. Acá, por ejemplo, esta imagen tiene agujeros o ruido, poder eliminar eso, tapar los agujeros o borrar el ruido. En tercer lugar, sería crear un dataset nuevo, etiquetando los distintos tejidos, como aparece ahí, más como se quería al principio, ¿no? Que no se puede obtener ese dataset, bueno, crearlo, recurriendo también a especialistas que sepan identificarlos, ir creando las etiquetas para crear el dataset. Y finalmente, lo que ya tiene que ver con la implementación de todo esto en el flujo clínico, que es un mundo aparte también. Bueno, dejo mi información de contacto y eso fue todo. Muchas gracias.